Silva con el tema Juventud, Identidad y Cultura en un mundo globalizado. Fuertes aplausos. Y él tiene que trabajar en todo el espacio profesional, en el tiempo, en los
expertise, características propias de los jóvenes desde el punto de vista de la psicología, pero desde el punto de vista de la sociología tendríamos que nosotros hablar de la edad cultural, la juventud como edad cultural. Y la juventud como edad cultural no obedece a otro criterio. La juventud como edad cultural tiene que ver con una construcción eminentemente social. Lo que es propio de los jóvenes en cada espacio cultural. Es propio de los jóvenes, por ejemplo, en las grandes metrópolis, en las ciudades. Es propio de los jóvenes en las zonas rurales. Es propio de los jóvenes en la zona amazónica, en un país multicultural y tan solo como el nuestro. O también trabajar desde el punto de vista histórico. Lo que era propio de los jóvenes en los años 60, 70, era lo mismo que lo que era propio de los jóvenes en los años 80, 90 y el 2022 que estamos hoy. Las circunstancias van cambiando. Entonces ahí tenemos que reflexionar sobre lo que significa ser joven en cada espacio y en cada tiempo, determinado por múltiples factores, donde lo local y lo global están presentes. Entonces, si nosotros reflexionamos sobre la juventud del Perú 2022 y reflexionar sobre qué caracteriza a los jóvenes de hoy, tenemos que no dejar de lado esa perspectiva, lo local y lo global. ¿Qué recogemos nosotros con respecto a esa herencia cultural del pasado? ¿Qué hemos fortalecido como identidad? ¿Y qué otras carencias tenemos también para esa precaria identidad que a veces algunos cuestionan? Recuerden siempre, no existen pueblos sin identidad, solo existen identidades débiles e identidades fuertes. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto al tema de identidad? Entonces, y por otro lado, ¿qué tanto influye ese mundo globalizado, esa cultura que nos viene desde afuera, para ir forjando esa característica propia de los jóvenes de hoy? Como decía al inicio, yo solo intento hacer algunas reflexiones sobre el tema. La juventud es una etapa moratoria. Este es el planteamiento que hacen algunos sociólogos. En especial este concepto lo utiliza mucho un sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Sandro Ventura. Y lo que manifiesta a través de sus estudios, él tiene un libro muy hermoso titulado Contra Juventud. Interesante título, Contra Juventud. En ese libro él plantea la idea de que la juventud es una etapa moratoria, porque se deja por un lado la obediencia propia de la niñez y se va asumiendo la rebeldía, que muchas veces es bien canalizada y no. Y finalmente se llega a asumir la responsabilidad que es propia de la adultez. De la obediencia se pasa por una etapa transitoria, por esa etapa transitoria que llamamos etapa moratoria, en la juventud, para llegar a la responsabilidad que es propia de la edad de la adultez. Interesante planteamiento. Y en esa etapa moratoria, esa etapa de transición, que repito, cuya característica fundamental es la rebeldía, el deseo de hacer realidad sus sueños, de forjar ilusiones, parte de la juventud. Y que muchas veces esto hay que diferenciarlo también, como dije al inicio, de qué juventud estamos hablando, de qué lugar y de qué década. Porque los jóvenes de los años 70 o hasta los 80 incluso, esa etapa de rebeldía estaba muy vinculada a lo político. ¿Qué pasa con los jóvenes de los años 2022? ¿Esa rebeldía está asociada a lo político o habrá otros elementos en juego? Otro punto que dejo para la reflexión, porque habría que pensar qué cambios ocurrieron en el contexto histórico a nivel local, nacional y mundial para entender cómo cambió esa situación de la rebeldía de los jóvenes.
siempre tiende a cambiar en cuanto a sus actitudes y a sus propuestas. Que el joven no es como el adulto, firme en sus decisiones. No lo digo yo, decía Frederick Nietzsche. Y el que sostiene que los jóvenes se caracterizan por la inconsecuencia, por inconsistencia, son inconsecuentes en sus postulados, son inconsecuentes en sus acciones, porque sus mismas ideas tienen inconsistencia. Eso se trata. Es decir, cuando su rebeldía no viene canalizada y sigue una propuesta clara de lo que quiere más allá, entonces sus propuestas, sus ideas carecen de consistencia y sus actitudes tienden a cambiar. De ahí el concepto inconsecuencia con inconsistencia. Quiero poner un ejemplo. El caso de los llamados jóvenes de la generación del bicentenario, muy aplaudido por todos nosotros en su momento, al extremo de que le colocó esa etiqueta, pues, generación del bicentenario, porque mostraron esa rebeldía, pero una rebeldía con inconsistencia, porque más allá de esa lucha por la defensa de la democracia, ¿cuál es el planteamiento más allá de ello? No bien. Y al no haberlo caído primero, la inconsecuencia. Pregunto entonces, en esta manera, en toda acción del joven peruano 2022 se caracteriza siempre por esa inconsecuencia, por inconsistencia. ¿Podemos generalizar? Yo creo que este tipo de acciones, por ejemplo aquí el pequeño, después de sociología, próximo a los 50 años, el equipo de voluntariado que se organiza está demostrando de que no todo es inconsistencia, de que tiene compromiso claro. En este caso, el compromiso claro que tiene con la profesión. No esperan terminar la carrera para asumir esa responsabilidad. No esperan el paso de prácticas preprofesionales para ir preparándose para el gran paso al ejercicio de la carrera, sino que dicen desde hoy voy participando como un voluntario más, como parte del equipo voluntariado. Están asumiendo entonces ese compromiso. Y el próximo año que cumplimos nuestra boda de oro, imagínense, los docentes, la gran mayoría de nosotros docentes, no podríamos hacer nada si no fuera por una vida de los jóvenes, porque ustedes son el motor, son el impulso. Y si nos siguen demostrando esa responsabilidad, ese compromiso con la carrera, será posible llevar a cabo grandes actividades el próximo año como parte de esta boda. Conversaba con el decano del Colegio de Sociólogos, Jesús Reyes. Tenemos pendiente la realización del Congreso Nacional de Sociología. Ya se había avanzado en esta propuesta. Se ganó la sede en el Congreso anterior, en Huánuco, si no me falla la memoria. Estábamos en ese proceso de hacerlo realidad con una comisión donde dos colegas encabezaban esta comisión, Alfredo Rico y Alia María. Hoy ellos dos están. Estamos a la espera de que ya asuma el cargo como decano, el profesor Héctor Romero, que él tome la decisión de nombrar a alguien como director de la Escuela de Sociología y empezar las coordinaciones con los colegios de sociólogos para hacer realidad ese Congreso Nacional de Sociología, que va a la verdad hay que recordar que el primer Congreso de Sociología se realizó aquí en Huacho. Y todo el Perú lo recuerda. Y tenemos que nuevamente hacer realidad este Congreso que marcaría su libro de la historia. Pensábamos hacerlo realidad justamente para el bicentenario. No se pudo por las circunstancias que mencionaba. Y además el tema de la pandemia. Pero bueno, hay que estar de ahí. Y en ello, bonito el tema, los jóvenes tienen que asumir ese compromiso de organización, de difusión. Los jóvenes son coherentes con la sociedad, con lo que la sociedad les pide. Es otra propuesta, miren, contradictorio, diferente a la primera. Si la primera decía que los jóvenes se caracterizan por esa inconsecuencia, por inconsistencia, hay otro grupo de estudiosos que dicen, no, los jóvenes son coherentes con lo que la sociedad les pide. Decir, los jóvenes se convierten en aquel grupo de personas que realizan, que actúan en función a lo que la sociedad les pide. La pregunta es, ¿qué les pide la sociedad? Y nuevamente volvemos al tema cultural, al tema histórico también.
me pide la sociedad de hoy, los jóvenes de esa época? A lo mejor les pide ser consumidores. Si se fortalece esa cultura del consumo, y entonces estamos pendientes de otros elementos que quizá para muchos puede ser un elemento superfluo, la moda, en fin. Entonces son dos posturas distintas. La siguiente. Ojo que María Pili definía a su generación como jóvenes, decía su relación es la etapa de la juventud. Y algo que yo encontré revisando, y por eso coloqué la pregunta sobre, peronicemos a Jesús de José María Pili para Santiago Pili, porque encontré unas fotografías muy curiosas ahí. Encontré una fotografía de la generación de María Pili, junto con sus padres y abuelos. Y en esa fotografía, en realidad no se notaba la diferencia de quién era el padre y quién era el hijo, quién era el adulto y quién era el joven. Inmediatamente ingresé a las redes sociales y busqué una imagen en la que veía jóvenes y adultos juntos en otra foto. Y los puse uno al lado del otro. Y oh sorpresa, ¿no? La fotografía de los jóvenes de esa década de María, la generación de María, en la que los jóvenes no se diferenciaban de los adultos ni por su vestimenta. ¿Qué tan diferente es a esa otra fotografía de la generación de los jóvenes de hoy al lado de los adultos? ¿Cuánto cambió? En la que es fácil identificar hoy al joven en una imagen desde la vestimenta misma. No estoy cuestionando ese elemento de la vestimenta, simplemente estoy diciendo una cuestión. Lo primero que interesa es aguantarse por los otros. Entonces veíamos ahí ese enorme diferencia. Quizás esto va a ver con la idea anterior, la idea de que justamente el joven va a ser empujado hacia una sociedad del consumo. Entonces estamos más pendientes de esos elementos. A lo mejor hoy la juventud está relacionada con la cultura de masa, con esa cultura de masa que nos obliga, nos lleva, nos empuja a todos, no solamente a los jóvenes, a todos. Nos condiciona sobre qué tipo de consumo debemos tener. Entonces, más allá, por ejemplo, vemos en los canales de televisión, en los programas, se difunde que hay que alimentar más el cuerpo en términos de la belleza corporal, más que alimentar el cerebro y el espíritu. Visitamos más los gimnasios que la biblioteca. Entonces cambió. Y eso es parte de esa cultura de masa. Y en esto tiene mucho que ver con los medios de comunicación que difunden. ¿Qué tanto consumimos nosotros lo que los medios de comunicación transmiten, difunden? ¿Qué nos dicen? Y bueno, también tocar el tema de los héroes. Los jóvenes siempre han necesitado de héroes. Los jóvenes de todas las generaciones siempre hemos estado pendientes de quién es aquella imagen, aquel modelo, aquel paradigma que nos permite avanzar. Siempre fue así. Y entonces se pasó de repente de imágenes como de Che Guevara que simbolizaban la rebeldía, de repente se tiene otro tipo de íconos y de símbolos. El Che Guevara se sigue utilizando hasta hoy como un ícono, como un símbolo, pero ya no es el mismo significado. Muchos jóvenes lo tienen en su pueblo, sigue simbolizando la rebeldía. Pero la pregunta es, ¿esa rebeldía que simboliza el Che de los años 70 y 80 como ícono será igual que el año 2022? Sí, la respuesta lo tienen ustedes como jóvenes, ¿no? Pero siempre hay esa relación de imagen de los jóvenes, de modelo que siempre está presente eso. Pasa al siguiente, por favor. Muy bien. Estas dos imágenes lo coloqué para una reflexión, porque hay que saber diferenciar dentro del campo de la sociología cuando hablamos de un movimiento juvenil y cuando hablamos de movida juvenil. Porque
hablar de una movida juvenil. La movida juvenil está más vinculado a las rebeldías de corto plazo contra situaciones culturales, lo que uno llama incluso la contracultura. No nos gusta algo y nos rebelamos contra eso, pero ahí queda. Sin más poder. En cambio, el mundo feliz tiene. Por eso llamamos a la diferencia. Cuando los jóvenes protestan de alguna forma, por ejemplo, incluso las partidas juveniles pueden ser entendidas como juveniles o juveniles, pero no puede ser un movimiento juvenil, por decirlo de alguna manera. De repente, un grupo de jóvenes de frente puede ser entendido como movimientos juveniles, no se ubican en este espacio, pero no puede ser entendido como movimiento juvenil porque tiene identidad y tiene claro por qué lucha. ¿Me dejo entender? Son dos cuestiones distintas. Entonces, a partir de ello, ¿por dónde están ubicados las grandes organizaciones de jóvenes en los tiempos? Cuando hablamos, por ejemplo, de los colectivos juveniles, lógicamente tenemos identidad clara. ¿Saben? Hay jóvenes que se organizan para defender el tema del cuidado de las mascotas. ¿Saben? Hay jóvenes que se organizan para defender el cuidado del medio ambiente. ¿Saben qué está tocando? Son muy distintos. Entonces diferenciamos que son dos conceptos. Sigue. ¿Cómo entender la cultura y la identidad? ¿Cómo se asume la identidad? El tema de la identidad puede ser trabajada en tres niveles. Uno es la identidad personal, que es la identificación, la valoración de lo mismo, lo trabaja la psicología. No voy a profundizar en eso. Otro es la identidad cultural, que tiene que ver con la aceptación de lo tuyo o de lo nuestro, que tiene que ver con la aceptación y valoración de todo aquello que caracteriza nuestra cultura. El tercero es la identidad nacional. Entonces, la identidad cultural que nos interesa para este tema pasa porque nosotros hagamos nuestro todos los elementos como parte de nuestra cultura. Cuando el joven dice, esta es mi tierra, el lugar donde nació, está asumiendo su identidad local. Se está identificando con lo que es suyo. Entonces, la identidad como oposición a la otredad. Aunque usted no lo crea, el concepto otredad existe para la antropología y significa lo otro, lo que no es mío, lo distinto. La identidad es todo lo contrario. Si la identidad significa lo que es mío, lo que es nuestro, lo que nos pertenece, la otredad es lo que no es nuestro. Y no hay culturas superiores ni inferiores. Simplemente culturas diferentes, culturas distintas. Tenemos que romper ese mito de que todos los blancos son yo. Hacemos un evento y lo primero que preguntamos es el ponente de dónde viene. De Lima, corremos todos. De Guayaquil, no es bueno. Si no romper ese mito. Miren, Mario Semana, José Hernández. Mañana en la noche está Carlos León. 3 exalumnos egresados de la escuela. Puedo decir con orgullo que los 3 fueron mis alumnos. Hoy excelentes profesionales. Mañana más tarde muchos de ustedes estarán acá en igual compartiendo su conocimiento. Si no romper ese mito de que todos los horarios superiores. En cualquier evento decimos eso. Yo recuerdo una vez, y siempre lo cuento como anécdota porque no los temas. Observaba un día, estaba pequeña, jugaba ella con su sobrina frente a la televisión. Y creo que daba un
mucho trabajo practicando y que Marco también lo domina mucho. Siguiente, por favor. Los cholos y la peculiaridad, los cholos y la peculiaridad son dos conceptos que deben de trabajar muchísimo en estos temas. Si nosotros hablamos de la juventud y hablamos de evaluar la identidad, no es la identidad que hay que evaluar. En el pasado se discutió muchísimo ya sobre si nuestra identidad, si rescatar la identidad era volver al tiempo de los incas, y nace el famoso indigenismo, cosa que ya viene pasado. Y otros prefieren hablar de la peruanidad. Recordemos que la peruanidad ya es una fusión porque nace justamente con la invasión española. Yo a veces utilizo el concepto de peruanidad, pero prefiero utilizar más el concepto de los cholos. Ya les he hablado yo con otras ponencias, de los cholos. Y hay tres libros que les recomiendo a ustedes, básicamente, tres libros que les recomiendo a ustedes. El primero es el libro de Quijano, hay que leerlo muchísimo. Los jóvenes que se inician en la psicología, es bastante lejano. Y Quijano es uno de los primeros que trabaja el tema de los cholos. En su libro Dominación y Cultura. Empieza a explicar cómo nuestra identidad se va convirtiendo justamente en lo que hoy llamamos los cholos, como parte de la identidad. Hay un libro muy interesante que yo siempre lo recomiendo a mis alumnos, donde José va a tomar de borde por la crisis del Estado. Que un poco va trabajando el tema histórico, de cómo se da ese proceso en el cual se van originando dos periodos paralelos. Y finalmente, es prácticamente interesante. La solución a este problema de los periodos paralelos es singular. El Perú oficial nunca va a poder imponer su cultura al Perú no oficial. Eso lo dice José Manuel. Y el tercero, de Guillermo Rubio, interesante título, interesante carácter, el laberinto de la choledad. Eso somos nosotros mismos, el laberinto. Una identidad que tenemos que rescatar y fortalecer. Los cholos. Pero los cholos es fusión, y nosotros somos fusión. Si los españoles creían que los cholos era una mezcla de razas, además el Inca Francisco La Vega decía que los cholos se recogía de una raza de perros de España, y la raza chusca, imagínense. Por lo tanto, hablar de cholo era de los mejores de las razas. Esa versión fue desmentida por una historiadora, María Rosa, y encontró que la palabra cholo ya existía en el Perú antes de llegar a los españoles, y que significa buen joven, buen muchacho. Por eso que hasta hoy cuando vamos a las zonas andinas, algunos dicen, oye, qué buen cholo tienes, qué buen hijo tienes, qué buen joven, claro. Y a partir de estos escritos, los cholos ya no se deben utilizar como mezcla de raza, sino como mezcla de líderes. Y eso es el problema. Y podríamos hablar, que me daría mucho, de las diferentes fusiones culturales que hemos tenido a lo largo de la historia. Y lo seguimos teniendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando fortalecemos la identidad? ¿Nos vamos al pasado y caemos en el indigenismo? Nadie va a querer dejar ya. No estamos comunicando en este idioma, pero no fue nuestro, no importa la diferencia. En fin, hay tantas cosas que ya son parte de nuestra identidad. Pasa así. La construcción de nuestra identidad, lógicamente, hay otros elementos que se han dado en la historia más reciente del Perú y que tiene que ver con el tema de las migraciones. Por ejemplo, es una sociedad de migraciones, tanto internas como externas. Y en ese proceso de migraciones hay uno que es muy importante rescatarlo en estos pocos minutos que tengo. El tema de las migraciones internas, sobre todo de la sierra hacia la capital, Lima. Porque en ese proceso de migración, que básicamente llegaron los jóvenes, no solamente trajo su cuerpo, trajo su cultura. Y al traer su cultura, pasa por nosotros tres grandes momentos que ustedes pueden ver ahí: imitación, subversión cultural y finalmente la reoriginalización. Lo primero que hace el migrante joven al llegar a Lima, por ejemplo, es imitar la cultura limeña. Y termina siendo lo que ya decía Quijano, cae en la guachafería, porque imita lo que no es tuyo. Igual hacemos nosotros cuando imitamos elementos culturales que son de otras sociedades. Y entonces lo que hacen es pasar a la siguiente etapa,
se revela contra la estructura que encuentra en Lima. Y finalmente va creando una nueva línea, la reoriginalización. Y surge, por decir, la música chicha en su momento, que luego deriva en la cumbia peruana. En fin, la gastronomía peruana que tanto éxito tiene en el mundo es parte de esa reoriginalización, con fusiones extranjeras también. Eso es la cultura, por eso dice, y surge una nueva identidad. Nosotros, la tercera generación, y ustedes, la generación nueva, es decir, los jóvenes de hoy ese tema, también tienen que ir asumiendo esa identidad que estamos formando en el país. Con esto quiero despedirme. Solo quería dejarles esta breve reflexión y agradecer nuevamente al Colegio Regional de Sociología de la provincia por todo el apoyo a través de su equipo de voluntariado a este evento. Y les sugiero dos canales de YouTube que nos pueden seguir. El Colegio Regional Socios de Camión. Hay ahí videos muy interesantes sobre temas que manejan el campo de la sociología. Y mi canal personal, FM Sociólogo, donde encuentras varios temas en realidad, sobre todo aquello que tiene que ver más con reflexiones de carácter cultural. Muchísimas gracias.